¿Todo quedó claro en campos visuales? ¿Sí o no? Porque voy a preguntar ahorita, ¿eh? Para... Estas dos primeras clases son de semiología y nervios craneales. Las siguientes clases van a ser ya de patología en sí. A ver, Arnold. Arnold, Doctor. a ver, cuéntame. A ver, cuéntame dónde comienza la vía visual. Exactamente. Bueno, considero que inicia en el globo ocular, ¿no? Ya, ya, entra la luz al globo ocular. Claro. Y después es recepcionado y dependiendo del campo visual va por la cintilla óptica, ¿no? Ah, Ujú. eh, Por la cintilla óptica. luego, claro, ¿no? O me estoy equivocando. Sí, te estás equivocando. Ok. Porque pasa por el nervio óptico. Por el Nervio nervio, óptico. claro, por el nervio óptico. ¿Y recuerdas por qué se generan las hemianopsias? Las hemianopsias. Sí, dependiendo a la lesión, es mayormente en la decusación, ¿no? Es donde se da una hemianopsia, por ejemplo, bitemporal. No, sería, sí, bitemporal, claro. Sí. Porque es un reflejo cruzado, ¿no? De la recepción de la Ya, lesión. la bitemporal se produce si se localiza en dónde. ¿Cómo? La bitemporal, la hemianopsia heterónima bitemporal se produce si la lesión es en dónde. Mm, permítame ubicarme, estoy dibujando, ¿no? Ya ahí te han soplado, pues, ¿no? Claro, pero eso es lo que mencionaba, ¿no? Que en el quiasma es donde se da. Creo que ese era lo mismo que le estaba respondiendo. Exacto. Ahora, las cuadrantanopsias. ¿Llegaste a Eh, entender lo que te expliqué o no? Porque, las oratognosias se dan en la parte occipital, si es que no me equivoco. ya, Estoy- no, No, ok. no. Las cuadrantanopsias no se dan en el lóbulo occipital. En el lóbulo occipital se dan las hemenopsias homónimas. Las Ok. hemenopsias homónimas. Exacto. Bueno, en el cuerpo geniculado se dan las septoronopia, que son exacto, temporal y parietal, Franz López. ¿No? ¿Por qué? Porque en el lóbulo temporal y el lóbulo parietal pasan las fibras genículo-calcarinas, que son el asa de Meyer, que, como les dije, pasan por el lóbulo parietal, pasan por el lóbulo temporal. Mejor se los voy a graficar porque veo que algunos... está bien, Arnold, acá estamos para aprender. No tienes por qué, obviamente, quizá saberlo al pie de la letra, pero justamente para eso es la pregunta, para ver si está totalmente claro o para ver si tenemos que aclarar algo más, ¿no? Entonces voy a graficarle mejor en la pizarra, ¿sí? ¿Se ve ahí la pizarra? Sí, ¿Sí? doctor. Ya. Entonces, todos estamos acá, ¿verdad? ¿Cuántas personas tenemos? 56. Ya, porque voy a preguntar, ¿eh? Ustedes saben que todo comienza ¿dónde? En el globo ocular. A ver, llega hasta acá. Ahí. Ya, todo comienza en el globo ocular. Perfecto. Todos sabemos eso, la luz entra y ya se convierte en un estímulo, básicamente en el globo ocular, ¿no? Entra la luz al globo ocular y llega al dorso de la retina, ¿no? La retina, recuerden que tiene su lado nasal y su lado temporal, ¿no? Entonces llega hasta el dorso de la retina. No vamos a hablar de las capas de la retina, no viene el caso ahorita, pues, ¿no? Entonces, vamos a simplificarlo lo más que se pueda. Entonces, sabemos que ya
va al dorso de la retina donde están las capas ganglionares, capas de conos y bastones. Entonces, ya una vez que atraviesa la retina, como les comenté, esa es la, esta es la mitad, ¿no? La región nasal y esta es la región temporal. Vamos a ponerle N de nasal y T de temporal, ¿ok? Entonces, saben que esta parte, la región nasal de la retina, va a comprometer o va a expresarse en la región temporal del campo visual. Y la región temporal de la retina en el campo nasal. ¿Sí? Eso sí, por ahora está claro, ¿verdad? ¿Se ve? Doctor, hay que mover un poco más su cámara para Ahí, que más todavía. ahí. Porque se ve una parte, se está cortada en la pantalla. A ver, voy a tratar de parar esto, ¿ok? Ahí. Quizás también sea mi computadora, ¿no? Porque están diciendo que pueden ver bien. Ah, bueno. Bueno, ok. Entonces, ahí estamos, creo, ¿verdad? Pero creo que hay una luz que está molestando acá, ¿verdad? Sí, hay una luz. Bueno, hay una luz. Ahí está mejor, ¿no? Igual. Lo que pasa es que puse esta luz para que me pueda ver mejor. Ahí. Bien. Ahora sí creo que la luz ya no molesta, ¿verdad? No. Ya. Entonces, hasta ahí estamos claros. ¿Sí? Luego viene nervio óptico. ¿Sí? Nervio óptico, que como ya dije, como ya dijimos, la rama de las fibras nasales de la retina vienen por acá. ¿Sí? Y las ramas temporales vienen por acá, por la región temporal. ¿Sí? Hasta que llegan ¿a dónde? Hasta que llegan al quiasma óptico, ¿verdad? Al quiasma óptico. Entonces, una vez que llegan al quiasma óptico, ¿qué sucede? Estas se decusan y estas vienen así. Vienen, básicamente, bordeando. Las internas se decusan y las otras no. ¿Hasta ahí queda claro? Es que creo que tengo que usar otro color. Para... Doctor, Sí, entonces las fibras temporales no se decusan. las temporales no se decusan. Las que se decusan básicamente son las nasales, ¿no? Okay. Por eso, cuando tenemos un compromiso en el quiasma óptico, ¿cuáles son las que se van a comprometer? Las azules, que son la de la Nasales. retina son las nasales de la retina, pero que van a comprometer el campo temporal, el campo visual temporal. Por eso que cuando tenemos un compromiso quiasmático, vamos a tener una hemianopsia heterónima bitemporal. ¿Ahora sí se entendió mejor? Esa parte del quiasma óptico.
Sí, ok, perfecto. Listo, está más gráfico, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos una lesión quiasmática, vamos a tener una lesión de las fibras que pasan de la retina nasal, y la retina nasal va a comprometer el campo temporal, el campo visual temporal. Por eso tenemos una hemianopsia heterónima bitemporal. Eso ya debe quedar clarísimo, eso ya no debe haber duda porque ya está muy claro. Entonces, ahora, las cuadrantanopsias. ¿Por qué se pueden producir las cuadrantanopsias hasta las septornopias? Que básicamente son el compromiso, una cuadrantanopsia no es más que el compromiso, ¿sí?, de un cuadrante. El compromiso de un cuadrante, ¿no? ¿Sí? Entonces, Ok. bien. Entonces, nosotros tenemos acá vamos a dibujar un lóbulo temporal, lóbulo frontal, ¿se ve? Entonces, como ya habíamos dicho, globo ocular, ¿sí? Vamos a dibujarlo así. Entonces, el globo ocular, ya esto ya no lo vamos a graficar, simplemente lo vamos a graficar como una vía, ¿sí?, que lleva al ganglio geniculado lateral, ¿sí? Está un poquito más abajo, están acá. Está en la cara lateral del mesencéfalo, ¿sí? El cuerpo geniculado lateral llega hasta ahí. Y luego tenemos las fibras genículo-calcarinas, ¿ok? Tenemos unas fibras que van por el lóbulo parietal hasta el lóbulo occipital y tenemos las otras vías que van por el lóbulo temporal hacia la región occipital. Tenemos las genículo-calcarinas superiores y las genículo-calcarinas inferiores, que llegan hacia el lóbulo occipital, ¿ok? Por eso que todas las fibras llegan al lóbulo occipital. Por eso que cuando hay un compromiso del lóbulo occipital, por ejemplo, derecho, va a haber una hemianopsia homónima del lado izquierdo, contralateral, ¿verdad? Hemianopsia homónima, todo el campo visual contralateral se compromete en lóbulo occipital. Pero si hablamos de lesiones parietales, ¿sí?, de lesiones parietales o lesiones temporales, entonces ahí vamos a tener las famosas cuadrantanopsias. Pueden ser, no sé dónde se metió la mota, no la encontré, nunca la encontré. Vamos a tener ahí las cuadrantanopsias. Entonces, si yo tengo una lesión de las fibras genículo-calcarinas superiores que pasan por el lóbulo parietal, voy a tener que se encargan del campo visual inferior, y las genículo-calcarinas temporales o inferiores se encargan del campo visual superior. Entonces, si yo tengo una lesión parietal, voy a tener una cuadrantanopsia homónima parietal. Entonces voy a tener una cuadrantanopsia homónima inferior. Estoy hablando de una lesión parietal. Si tengo una lesión temporal, voy a tener una cuadrantanopsia homónima superior. Cuadrantanopsia del otro lado, contralateral, siempre es contralateral. Si estoy hablando de las fibras genículo-calcarinas superiores e inferiores o el lóbulo occipital, siempre es contralateral. ¿Eso quedó claro? Sí. Entonces, ya saben
ya saben por qué y cómo se produce una hemianopsia, una amaurosis o una ceguera monocular, ¿sí? Ya saben por qué se produce una septoronopia, que es un compromiso de un sector, solamente un sector, que básicamente eso no se puede diferenciar por una capimetría por confrontación, que es una lesión del cuerpo geniculado lateral por un infarto de la coroidea anterior generalmente, ¿no? A ver, vamos a ver. Bien. Damaris Valdés. Sí, doctor. Damaris, a ver, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo se evalúa el campo visual de una persona que está, por ejemplo, estuporosa? Bueno, se hace el efecto luminoso, ¿no? El estímulo El luminoso. campo visual. Claro, el reflejo fotomotor lo tenemos que evaluar, ¿no? Lo tenemos que evaluar con la luz, ¿no? Con el reflejo fotomotor. Pero estoy hablando del campo visual. Mm, no recuerdo. Eso lo dije en la clase pasada, ¿eh? Sería bueno que cuando hagan las preguntas, está perfecto que lo respondan en el chat, pero sería bueno que abran su micrófono y digan soy tal persona y lo respondan, ¿no? Porque ese sería la forma más correcta, creo, ¿no? Alguien por ahí respondió, y respondió bien, pero tiene que abrir su micro, presentarse, decir quién es. Doctor, buenos días. Soy Felipe. Oh, Felipe. ¿Qué tal? Con la maniobra de amenaza, acercar la mano hacia el paciente suporoso, como si fuera a dar un golpe y ir evaluando el cerrado de los ojos del paciente. Bien, Felipe. Ok, muy bien. Entonces tenemos que observar si el paciente a la maniobra de amenaza cierra los párpados, ¿verdad? Al evaluar los 4 campos visuales, ¿sí? Nunca solamente se hace en un campo, se hace de arriba para abajo, de abajo para arriba, adentro, igual. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Vale. Bien. Doctor, una pregunta. ¿Hasta qué nivel o hasta qué acercamiento se permite la maniobra de amenaza? No, mira, la verdad la maniobra de amenaza es una maniobra que tenemos, no hay una medición exacta, simplemente como su mismo nombre lo dice, es una amenaza, es una maniobra, ¿no? Que nosotros Claro, tenemos sí. que... Sí, Sin embargo, yo pregunto por si se combina con los otros espacios visuales, ¿no? sí. Porque a cierto nivel ya va a tomar parte de otro... Exacto. No, básicamente es para, obviamente, cuando nosotros estamos viendo a un paciente estuporoso que no nos colabora, obviamente basta que nosotros hagamos esto como para darnos cuenta que el paciente no tiene ninguna respuesta del lado derecho o del lado izquierdo. Es un poco difícil ya evaluar una cuadrantanopsia. Se puede hacer, y en algunos casos lo hemos hecho. En un paciente estuporoso hemos visto que más es en un lado, en el lado superior o en el lado inferior, pero no es tan fiable, obviamente, ¿no? Eso nos va a ayudar más cuando se tratan de hemianopsias. Ya cuando se tratan de cuadrantanopsias es un poquito más subjetivo ya del examinador ver si es que realmente es un problema temporal, es un problema parietal. Más que nada nos sirve para eso, para discriminar hemianopsias. O sea, todo el campo, de un lado o el campo del otro lado. Listo, doctor. Muchas gracias. Doctor, en el caso, el libro 3 Gerber, el libro de Senología Médica menciona, y la gente menciona la mianopsia altitudinal por daño del quiasma óptico
en modo horizontal. ¿Por qué eso no daría una ceguera completa? El quiasma óptico, no te entendí muy bien tu pregunta. Menciona la hemianopsia altitudinal, superior y La- inferior. También en el daño en el quiasma óptico, pero no de manera como sería en el caso de una hemianopsia heterónima bitemporal, sería, ¿no? Como un daño vertical, solamente de las vías que se decusan. En este Sí. caso menciona Bueno, que... eso, exacto, sí. Eso, mira, yo les estoy enseñando acá lo más común. Hay otras alteraciones mucho más raras, ¿sí? Como por ejemplo estas que tú me estás diciendo, las sectoronopias. Hay otras alteraciones mucho más raras, ¿sí? Que se han descrito, pero que tienen alguna explicación, pero la verdad que no son nada frecuentes, ¿eh? No son nada frecuentes. Lo que yo les estoy explicando es lo más frecuente, es lo que es lo que ustedes deben aprender. Por eso ni siquiera he profundizado más en lo que son las septoronopias, en las semianopsias, como tú me estás diciendo, altitudinales por compromiso de quiasma óptico, pero es otro tipo de compromiso del quiasma. Es en otra localización, y la verdad que no es nada frecuente. Es totalmente, es muy infrecuente, tan infrecuente que la verdad yo no he visto nunca un caso similar, ¿no? Es más, tampoco nunca he visto una septoronopia, pero está descrito también, que es por compromiso del cuerpo geniculado lateral, por un infarto cerebral de la coroidea, pero no son daños comunes, ¿sí? Lo más común es que lo que pasa es esto: cuando ustedes tienen una lesión del quiasma óptico por un macroenómico fisario, por ejemplo, lo más común que ustedes van a encontrar es una hemianopsia heterónima bitemporal. Entonces, eso es lo que ustedes deben buscar. Porque, claro, en los libros nos explican absolutamente todas las variaciones de una patología, ¿no? Igual, por ejemplo, si yo les hago una clase de arterias cerebrales, les voy a enseñar la normalidad, ¿no?, de las arterias, porque hay muchas variantes anatómicas, hay muchas formas que no son comunes y que a este nivel, a este grado, sería un poco irrelevante hablar de ellas, porque la verdad los confundiría más, o confundiría más el tema que aclararlo, ¿no? Entonces, sí, como tú dices, existen otras alteraciones quiasmáticas raras que la verdad yo preferiría que se queden con lo que yo les estoy explicando, que es lo más común, es lo más frecuente, ¿sí? Pero de todas maneras está buena la pregunta. Siempre hay que primero, ¿sí?, hay que tener claro, bien claro, lo más frecuente, ¿no? Porque las cosas raras obviamente van a existir, las cosas que, por ejemplo, una patología que se presenta en un millón, obviamente está descrita, pero no es importante que lo conceptualicen, ¿no? ¿Alguna pregunta más sobre lo que he explicado? Ya, ok. Entonces, voy a preguntar algunas cositas más sobre... A ver, ¿quién está por acá? Sobre lo que enseñé o lo que hablamos en la clase pasada. Rocío González. Sí, doctor, buenos días. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? A ver, un segundo. Háblame sobre el reflejo fotomotor. ¿Cómo evalúo el reflejo fotomotor? Con una linterna. Ya, ¿y qué estoy evaluando? Apuntándola en el ojo. Ok, pero cómo la evalúo, cómo la apunto al ojo? Eso lo expliqué. ¿Cómo lo apunta el ojo?
puede, Importante. de lado, yendo para los lados, siguiendo el ojo, así como que sí, como que siga el ojo, la linterna. Es que justamente eso es lo que eso es lo que me gustaría, exacto, de la periferia hacia el centro, de forma oblicua, así es, así es. ¿Por qué? Porque yo nunca voy a dirigir de frente, no me voy a ir de frente al ojo con la linterna, ¿no? Aunque les parezca, aunque les parezca raro, pero estas son cosas o son detalles que es importante aprender, porque ustedes van a ir a hospitales, ¿verdad? Ustedes van a hacer prácticas. Entonces, la forma como ustedes realizan las maniobras va a decir mucho de ustedes. Y también, obviamente, va a decir mucho de quién les enseñó y cómo les enseñó. Obviamente, hay que adaptarnos a esta nueva forma, ¿sí? Hay que adaptarnos a esta nueva forma. Es un poco incómodo, la verdad, para todos, para ustedes. Yo sé que para ustedes es un poco incómodo aprender por esta vía. A mí también, yo estoy acostumbrado más a enseñar presencialmente, pero bueno, es lo que hay por ahora, entonces hay que adaptarnos. El reflejo fotomotor tenemos que iniciar de afuera hacia adentro y de forma oblicua. El haz de luz tiene que ir de forma oblicua al ojo, ¿no? Nunca el haz tiene que ir de forma directa, ¿sí? Porque nosotros tenemos que evidenciar, ¿qué tenemos que evidenciar? La contracción. Exacto, los campos pilares. Entonces, si nosotros vamos de frente al ojo, ya no vamos a poder evidenciar tan lentamente ese cambio pupilar. Por lo que yo me voy primero de la parte periférica, lateral, ya voy observando la pupila, porque ya la estoy iluminando, voy observando, pero la pupila todavía no tiene una respuesta tan marcada, y voy de afuera hacia adentro y voy llegando de forma oblicua con la luz. Y ahí yo voy a observar directamente el cambio pupilar. Eso es lo que yo tengo que hacer. ¿Sí? Esas son preguntas y son datos importantes. Porque ya no los vamos a tocar más. Entonces, voy a presentar acá la pantalla. Bien. Entonces, ya hemos hablado de esto, de la campimetría, ¿sí? Hay diferentes, por ejemplo, el del 1, básicamente es un escotoma. ¿En quiénes se ven los escotomas? En pacientes con migraña, ¿verdad? Ya vimos esto, Larfriesen, el motor ocular común ya lo vimos, con sus dos fibras motoras somáticas y motoras viscerales parasimpáticas para la inervación parasimpática de los músculos constrictores de la pupila y músculo ciliar. Entonces, tenemos que ver la apertura palpebral, una tosis palpebral y un cambio pupilar me hablan sobre un compromiso del tercer nervio craneal. Cuando es completa, veo la tosis palpebral y una midriasis, ¿sí? Bien. Ya habíamos hablado de eso también, de los movimientos de los ojos. El oblicuo superior está inervado por el cuarto nervio craneal, el recto lateral por el sexto. Otra pregunta. ¿Dónde dijimos que se puede generar una... A ver. Vamos a ver. Alguien que no estuvo la clase pasada. Silveira. ¿Está Silveira?
Bueno, no está Silveira. Limachi. Limachi. Tampoco está Limachi nuevamente. Felipe sí. Nicole Monteiro. Nicole Monteiro. Tampoco. Olarte. Presente, doctor. Meli Olarte. Sí. ¿Sí? A ver, Meli Olarte. ¿Qué quería preguntar? Ya se me olvidó. A ver. Ah, cierto. Meli. ¿En qué estaríamos pensando, por ejemplo, en qué podríamos estar pensando, y que lo dije en la clase pasada, en qué podríamos estar pensando cuando un paciente tiene una neuropatía craneal múltiple, de donde están involucrados el tercer nervio craneal, el cuarto y el sexto? ¿Dónde podría estar la lesión si tenemos una neuropatía craneal múltiple de esos tres nervios craneales? ¿Dónde podría estar la lesión si es que tuviéramos un compromiso de esas características? Ya. Sería los senos cavernosos. En el seno cavernoso. ¿Por qué? Porque ¿Qué nervios pasan por ahí? Por el seno cavernoso. el tercero, el cuarto y el quinto. Quinto uno. Sí. Y el sexto. ¿No? Sí, doctor. Muy bien. Tú eres Meli Olarte, ¿no? Sí, doctor. Bien. ¿Alguien no entendió por qué? ¿Por qué se produce esto? A mí lo que me caracteriza como docente es que a mí me interesa que, al menos, no todos quizá, porque obviamente no todos prestan la misma atención, yo lo sé, yo he sido alumno también. Entonces, pero a mí no me interesa que gran parte de ustedes se lleven los conceptos claros. No es mi intención confundirlos, mi intención es aclararlos. Entonces, si es que tienen alguna duda sobre lo que yo estoy hablando, pregunten sin ningún reparo. Lo que me interesa es que se vayan, al menos con los datos básicos que les van a ayudar a desenvolverse posteriormente, ¿sí? Porque no sirve de nada llenarlos de conocimientos, llenarlos de teoría, llenarlos de palabras, de trabalenguas prácticamente, y que mañana no se acuerden de absolutamente nada, ¿no? Como por ejemplo, voy a hacer un ejemplo, y siempre es algo en lo que yo incido, ¿no? Ya gran parte de ustedes han llevado el curso de semiología conmigo. Entonces, vamos a ver si es cierto eso, pues, ¿no? Más o menos recuerdo de las personas que llevan semiología conmigo. A ver, Samael Cruz. Samael. Acá estoy. Doutor Chamarel. Samael. Ok, acá estoy. Doctor. Ok. A ver, Samael. Te puedo poner un caso clínico, ¿verdad? ¿O quieres una pregunta directa? Obviamente es una pregunta de lo que ya hemos hablado 1000 veces, ¿eh? Yo no pregunto cosas que nunca he hablado. Bueno, Samuel, a ver, descríbeme por favor la vía piramidal. Ok, yo me acuerdo que... Tú vas a comenzar y yo te voy a decir stop para que otra persona continúe, ¿ok? Ok.
yo me acuerdo que empezaba en las células gigantes, que son las neuronas gigantes de Betz, alguna cosa Muy así. bien. Y eso era ¿En qué capa de la corteza? la corteza de Brodmann, área 4. Ya, área 4 de... Pero no, ¿en qué capa de la No. corteza motora? Ok. En la capa 4, ¿verdad? Bueno, en la quinta capa. Ah, ya. La quinta capa. Ok, después de primero estas fibras se llaman gigantes justamente por el tamaño, ¿no? Por el Entonces tamaño. ellas salen de ahí y van a pasar por la, ¿cómo se llama? Por la cápsula interna, ¿no? Por el brazo posterior de la cápsula interna. Perfecto. Listo, hasta ahí. Ahora, Luis Calderón. Luis Calderón. Doctor, buen día. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Continúa, por favor. La vía piramidal, ¿verdad, doctor? Como no lleve con usted, doctor, pero a lo que recuerdo, bueno, empezaba en la corteza motora, luego esta pasaba a través de la cápsula, no, a través del pedúnculo cerebral. No, te has saltado te has saltado una vía. Te has saltado una localización muy importante. No, a ver, nuevamente, Luis. Nuevamente. Es importante que ya ustedes, llegando a este curso de patología, esto lo sepan al pie derecho. Y si no lo saben, lo van a saber. ¿Ok? Porque lo vamos a repetir. Lo que pasa es que no me sirve de nada, ¿sí? Y Luis, ahí terminó tu intervención, voy a preguntarle a otra persona. ¿Por qué es importante saber esto? Es que si no sabemos, al menos la vía piramidal o la vía sensitiva, las dos vías que son las más comunes, ¿cuáles son las dos vías sensitivas más comunes? A ver, Yareli Herrera. Giraley Herrera. Doctor, bueno. ¿Cuáles son las dos vías sensitivas más comunes? La dolorosa, ¿esta? ¿Me está preguntando? Tenemos que hablar con propiedad. Ya. Sí, hay una vía que es la vía básicamente para el dolor y la temperatura, pero ¿cómo se llama? ¿Qué pasa por el tracto respiratorio? Espera. Es que eso es lo más importante. A mí no me importa mucho que ustedes se aprendan nombres si no se aprenden esto, si no saben esto, no podemos avanzar. Porque yo voy a hablar sobre específicamente esto en las clases de patología. Justamente la patología es cuando yo ya sé la normalidad, sé la anatomía normal, sé las vías principales, motoras, sensitivas, y eso que no estamos hablando de las vías extrapiramidales, porque eso es un poco más complejo aún, y que eso también va a entrar en las patologías como por ejemplo los movimientos involuntarios, enfermedad de Parkinson, Corea de Huntington. Entonces, tenemos que saber la vía piramidal, la vía extrapiramidal y las vías sensitivas como mínimo. Y eso ya lo hablamos en las clases. A ver, Laísa, sálvanos, por favor. Hola, bueno, entonces yo recuerdo de que tenemos la vía espinotalámica, que es la vía responsable de llevar las sensaciones de dolor, temperatura, presión, si no me equivoco, y el tacto, ¿no? También tenemos el cordón posterior, que es más la sensibilidad profunda. Perfecto. Y bueno, son vías ascendentes. Creo que es muy bien, Laísa.
Muy bien, porque claro, hay dos vías, ¿no? Las que ha dicho la Isa son las dos vías principales, que son la vía espinotalámica lateral, que lleva las sensaciones de dolor, temperatura, ¿sí? Y tenemos también la vía cordonal posterior, lemniscomedial, que es la vía propioceptiva, ¿no? La vibratoria. Entonces, con la vía propioceptiva, ¿qué es lo que sentimos? Sentimos la sensación gruesa, el tacto del suelo. Por eso que personas que tienen alteraciones en la vía cordonal posterior lemniscomedial van a tener una marcha atáxica, pero una ataxia sensitiva, ¿no? Y esto se ve en pacientes con degeneración combinada subaguda de la médula espinal por déficit de vitamina B12, quizá. Vamos a ver pacientes con sífilis, con sífilis terciaria, un tabes dorsal, por ejemplo, compromiso del cordón posterior, ¿no? Y bueno, eso es lo básico que tenemos que ver. Ya todos saben eso, hay que ponerse a repasar hoy día esas dos vías. Porque ya no lo vamos a repetir, porque eso ya es clase pasada, ¿ok? Entonces, estábamos en la vía piramidal, entonces. A ver, es que necesito que ustedes entiendan esto, porque hoy día se tienen que poner a repasar las vías sensitivas, hoy día se tienen que poner a repasar la vía piramidal. A ver, Michelle, Pilar, Felipe, bueno, eso ya te pregunté, Michelle. Doctor. Ya te pregunté, sí. Sí, ya te pregunté. Vamos a alguien más. A ver, Alexandra Valdés. Valdés, ¿no estás? Valdés. Nada. Doctor, soy Grados. Buenos días. Sí. ¿Puedo Hola. decir la parte que se salteó el compañero Luis? Por favor, a ver. Sí. Ya, creo que es cuando los axones viajan por la cápsula interna en el brazo posterior, ¿no? Para llegar ahí al encéfalo. Exacto. Entonces, a ver, nuevamente, entonces, Grados. Belén. No, Cristabel. Cristabel, a ver, nuevamente, repíteme toda la vía piramidal desde el inicio y vamos bajando, ¿ok? Ya, empieza la corteza motora en la quinta capa. Corteza motora, quinta capa, cuarta, claro, ¿no? El área 4 de Brodmann, ajá, que es el área motora primaria. Perfecto, ahí comenzamos. Ya, entonces luego los axones convergen en la corona radiada y luego viajan por la cápsula interna en el brazo posterior. Entonces llegan al encéfalo y luego a los pedúnculos cerebrales. Ok. Al encéfalo no llegan, al mesencéfalo. ¿Sí? Ah, ya, mesencéfalo. Porque el encéfalo es todo. Ok. Entonces, llegan al mesencéfalo, a los pedúnculos cerebrales. Ahí está. Corrección, vale de corrección, ¿ok? Bueno, luego pasa por la protuberancia. Luego, por la porción basilar de la protuberancia. Luego, a las pirámides del bulbo raquídeo. Del bulbo. Y ahí es donde se produce, ahí nomás, Grado, está bien, perfecto. Ahí donde se produce, ¿qué se produce ahí? A ver. Decusación. Perfecto. Perfecto, Osorio. A ver, continúa entonces. Bueno, hay una decusación del 90% de las fibras y 10% siguen ipsilaterales. Luego al decusarse llega eso se divide, claro, en el haz córtico espinal lateral y el haz córtico espinal ventral, ¿verdad? O haz de Tark. ¿No? Listo. Entonces, un 85-90% se decusan y un 15-10% siguen paralelas. Y luego,
Bueno, van hasta una cierta parte, sección, ¿no? De la médula espinal donde Hasta ahí ya anterior. hay... Ujú. Perdón, hasta anterior de la médula espinal, donde ahí ya reciben lo que sería otra neurona. Ahí termina su Exacto. Hasta ahí termina la primera motoneurona y ahí continúa la segunda motoneurona, ¿verdad? ¿Sí? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, ahí viene otra pregunta. Vamos repasando, ¿ok? Ferreira, Liz Ferreira. A ver, mientras que se conecta Liz Ferreira, voy a apagar el ventilador porque me estoy muriendo acá. A ver, Liz. ¿Liz Ferreira está o no está? Hola, doctor. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Liz? ¿Qué te iba a preguntar? Ya se me olvidó. Te iba a preguntar... ya me acordé. ¿Cuáles son las características de la patología de la primera motoneurona? Signos de primera motoneurona. Bueno, la primera motoneurona es un síndrome conocido por afectación de esta vía motora, ¿no? Que es la principal. ¿Cuáles son los síntomas o signos que vemos en una alteración de la primera motoneurona, o sea, de la vía piramidal? ¿Qué vemos en el paciente? Y en el paciente podemos ver parálisis, paresia. No, yo sé que todos quieren apoyarla, pero bueno, vamos por uno. A ver, Liz, uno por una, vamos. Ya, podemos ver una tonicidad, ¿no? De los músculos. Hipertonicidad, ¿no? Hipertonicidad, ¿sí? Espasticidad también. Espasticidad también. Se puede también ver ausencia de los reflejos, ¿no? Ausencia de los reflejos. ¿Es cierto eso? Superficiales. Hay aumento de los reflejos, hiperreflexia. Exacto. Hiperreflexia, ok. Los reflejos, ¿cómo se evalúan, Liz? Los reflejos, ¿cómo se puntúan? ¿Recuerdas? ¿Hay una puntuación para los reflejos? Esta puntuación en específico no me acuerdo, doctor. Ok. ¿Qué más vemos entonces, Liz? Aparte de la hiperreflexia, ¿qué más podemos ver? El signo de Babinski creo que también es muy frecuente. El cloro, en muchos casos. El Babinski, no pongamos esos epónimos, hablemos como se debe. ¿Okay? El Babinski es la respuesta plantar, que puede ser flexora, extensora o indiferente. Aquí en este caso, lesión de la vía piramidal, tenemos una respuesta plantar, Liz. ¿Flexora, extensora o indiferente? ¿Extensora? Claro. El Babinski es una respuesta plantar extensora, ¿no? Porque lo normal sería una respuesta plantar flexora. Flexora. Bien. Samael. Gracias, Liz. Samael. Hola. Ok. ¿Qué más? Otro
otra evidencia, otro signo característico de la primera motoneurona es ausencia de reflejos cutáneos. Vamos a ponerle un poquito de acelerador a esto, ¿ok? Vamos a poner un poquito de acelerador. Esto ya lo hemos hablado, no quiero demorarme mucho en esto. Samael, vamos. Entonces, es que yo quiero que ustedes lo digan. De nada sirve que yo lo diga nuevamente, porque ya lo dije 10 veces en la que tenía que decirlo, ya lo dije. Entonces, de nada sirve que yo les vuelva a decir lo mismo. Ajá. Samael, a ver. Bueno. ¿Recuerdas la ausencia de reflejos cutáneos superficiales? ¿Cuáles, por ejemplo? Yo no me acuerdo. Los reflejos cutáneos superficiales. Yo sé quién se acuerda. A ver. ¿Quién está muy atenta o muy atento? A ver, vamos a ver. Yo sé quién se puede acordar. Creo que no está por acá. Bueno. A ver, Tinoco. No, Tinco. Frank Tinco. Sí, doctor. A ver, ¿recuerdas reflejos cutáneos superficiales? ¿De la primera motoneurona, eso? Sí. El reflejo miotático se ve alterado. Pero estamos hablando no de los reflejos miotáticos, sino de reflejos cutáneos superficiales. Rebeca Márquez. No recuerdo. Buen día, doctor. ¿Podría ser un estímulo sutil en la pared abdominal, por ejemplo? Exactamente, exactamente. Me da mucho gusto, la verdad, que escuchar, bueno, ya les enseñé esto, que recuerden, claro, son los cutáneos abdominales, ausencia de reflejo cutáneo abdominal, ¿ok? Y tenemos también, aparte de este, tenemos otros signos como el Trömer y Hoffman, ¿no? ¿Recuerdas esto, Rebeca? Trömer y Hoffman. No, doctor. Ya. Simplemente se coge el dedo del paciente, así, se coge el dedo y se hace esta digitopresión en el dedo. ¿Cuál es una respuesta normal? Es nada. Pero en un paciente que tiene una alteración de la vía piramidal, lo que va a hacer es esto. Va a generar una contracción de los dos dedos. Cuando nosotros hacemos esto en el dedo, el paciente va a hacer este movimiento. Eso se llama Hoffman. Y Trömer es hacia arriba. Hacia arriba. Y el paciente igual, hace esto. Bien, eso indica también que tenemos un daño en la vía piramidal, de ese mismo lado. ¿Ok? ¿Y cuáles son las características de las alteraciones de la vía de la segunda motoneurona o neurona motora inferior? Carol González. Carol González. Carol González no está. Chicos, yo estoy tomando en cuenta quiénes están y quiénes no están, ¿eh? A ver. Ok, a ver, Luciana Fernández. ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿cuáles son los signos de la segunda motoneurona? ¿Me escucha, doctor? Hola. Hola, ¿me escuchas? Sí. Signos de la segunda motoneurona. Hola. Hay un ruido muy fuerte. A ver, déjame ver un segundo esto.
Doctores, damos un break de 10 minutos, ¿bien? Lo que pasa es que están haciendo un ruido acá al costado y me dicen que en 10 minutos terminan de hacer el ruido, ¿ok? Damos un break de 10 minutos y ya volvemos para terminar el tema de las preguntas y de los nervios craneales, que es la clase que tenemos que dar hoy, ¿bien?